Abre tu Biblia en Jueces, capítulo 4 y capítulo 5. Victoria sobre el pecado es lo que estaremos viendo el día de hoy, en una historia que muy parecida a la semana pasada, es bastante gráfica y fuerte, ¿no? Es una historia que involucra tres personas, o tres personas que son usadas por Dios. Entre ellos está Débora, Barak y una mujer llamada Jael. El capítulo 4 narra la historia, narra el momento, los detalles. Y en el capítulo 5, si te das cuenta ahí en tu Biblia, tiene otro formato, ¿no? O sea, tiene otro formato, y es porque es una canción. Es una canción de victoria, celebra la victoria a través de una canción que Débora está interpretando, escribiendo. Pero también en esta historia hay un enemigo, ¿no? Y hemos visto en Jueces que hay diferentes personas que se levantan a hacer guerra contra Israel, y ahora es Jabín, el rey de Azor, y el comandante o capitán del ejército llamado Sísara, donde también se estará enfocando la historia. Pero siempre el protagonista, ¿quién es? ¿Sí? ¿Quién? Dios. No lo dudes. ¿Quién es el protagonista? Dios. Y es que el protagonista de nuestra historia también es Dios, ¿no? Aquellos que hemos conocido a Cristo y que tenemos una nueva vida, podemos identificar eso, que de repente los personajes varían a nuestro alrededor, ¿no? Pero el protagonista siempre es Dios. Él es fiel, Él es santo, Él es único. Recordando este libro de Jueces, tiene como tema principal la fidelidad de Dios frente a la infidelidad de su pueblo. Y eso es lo que volvemos a ver en esta porción. Yo quisiera orar y poner este tiempo en manos de Dios y adentrarnos a esta historia en el capítulo 4 y 5 de Jueces. ¿Oramos? Señor, ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Queremos depender de ti, queremos ser guiados por ti, Señor. Queremos, Señor, que seas tú el que habla en nuestros corazones. Tu palabra dice de sí misma que toda ella es inspirada por ti. Toda la escritura es inspirada por ti, Señor. Es tu aliento, Señor. Y estamos el día de hoy aquí, Señor, anhelando que tu aliento venga a nuestra vida, Señor. Y que tu palabra, que es viva y eficaz y es útil, Señor, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia, Señor. Espíritu Santo, toma el control de esta reunión, de nuestros corazones, de nuestra vida, para guiarnos, Señor, para convencernos. Haz tú la obra entre nosotros, Señor. Queremos ser transformados por ti, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mira la introducción a esta historia. Capítulo 4, verso 1 al 3 dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Sabes? Esta introducción podríamos llamarle pan con lo mismo. Se repite la historia una vez más. La historia se vuelve a repetir, pero llama la atención esto. Al principio del capítulo 4, el verso 1 dice: después de la muerte de Ahod, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo. Y esto me llamó mucho la atención, porque los ojos de Ahod ahora ya no pueden ver al pueblo. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero los ojos de Jehová nunca han dejado de ver a este pueblo. Y comenzaron a hacer lo malo cuando los ojos de Ahod ya no los veían. Y eso me llama la atención, me causó un gran ¿qué? O sea, los traía cortos Ahod, ¿sabes? Veces es una persona lo que nos trae cortos, ¿no? Y Ahod pareciera que los traía cortos, con la correa corta, aquí cerquita, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero de repente Ahod muere y entonces ellos hacen lo que quieren. ¿Sabes? Esto puede clasificarse como gente hipócrita,
¿no? Que cuando ya no está esa persona que los tiene ahí, ¿no? Entonces hacen lo que quieren. Es como decir, mientras me ven, no hago nada malo, ¿no? Pero mientras no me vean, entonces hago lo malo. Y dices, entonces, ¿en quién están pensando? ¿A quién le tienen temor? ¿Sabes? Todo el mundo, todos nosotros nos movemos en base al temor, ¿no? Y la Biblia me presenta dos tipos de temor: el temor al hombre y el temor a Dios. En Proverbios capítulo 29, por ejemplo, mira lo que dice Proverbios 29, versículo 25. Me dice de esta manera: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y sabes, ellos temían al hombre. Y cuando ese hombre murió, este hombre llamado Ahod, entonces ya no había nada que los detuviera de hacer lo que había en su naturaleza hacer. Temían al hombre, no temían a Dios. Si hubieran temido a Dios y confiaban en Dios, Dios les hubiera exaltado. Pero ellos no se dan cuenta de que Dios, el Dios que tienen, ha prometido estar ahí en medio de ellos, que es un Dios omnisciente y es un Dios omnipresente. Ahora está muerto, pero Dios no está muerto. En Oseas capítulo 4, versículo 6, el profeta Oseas dice acerca de su pueblo, dice, el pueblo pereció, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y me llama mucho la atención eso, porque es realidad en esto que está pasando con el pueblo de Israel, y es realidad aún el día de hoy. En Oseas 4:6 lo dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero no habla de un conocimiento intelectual, sino la palabra conocimiento aquí habla de una relación. Y eso es, le faltó conocimiento, le faltó una relación con Dios. Tenían una relación con Dios a través de Ahod, pero no tenían una relación con Dios. Y al no tener una relación con Dios, entonces terminaron haciendo lo malo delante de Dios. A veces decimos así, ¿no? A veces nos comportamos así. Es un gran momento en nuestras vidas como creyentes es darnos cuenta, ¿no? Dios, tú estás aquí. Que no está mi esposa, no están mis hijos, no está mi esposo, ¿no? Si tú eres mujer, y decir, pero tú estás aquí. No está mi jefe de mi trabajo, pero tú estás aquí. No está el que me da el discipulado, pero tú estás aquí. No está el pastor, pero tú estás aquí. Y eso implica una relación con Dios, saber que ahí está Dios contigo. Temor al hombre siempre pondrá lazo y nos hará religiosos, nos hará hipócritas. Pero el temor a Dios, el que confía en Dios, será exaltado. Y otra vez es pan con lo mismo, ¿no? Otra vez vuelve la misma historia. Muere aquel que era el juez en ese momento, Ahod, y el pueblo vuelve a romper su relación con Dios y comienzan a hacer lo malo delante de Dios. Ahora ojo, porque hay veces que cuando nos damos cuenta de esto y dices, ok, Dios está aquí, hacemos lo que el mismo Oseas capítulo 6 versículo 6 nos dice. Porque decimos, ok, entonces voy a portarme bien, entonces voy a hacer sacrificios, entonces me voy a esforzar. Y dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. En la NTV dice así, más que ofrendas, quiero que me conozcan. Y sabes, cuando conoces a Dios, cuando sabes que Él está ahí, cuando sabes que es omnisciente y es omnipresente y tienes una relación con Él, tendrás temor a Él y Él te exaltará. Pero si tu temor es solamente al hombre, cuidado si tu relación con Dios es a través de otros. Cuidado si tu relación con Dios es a través de un familiar tuyo. Porque si ese familiar tuyo ya no está, entonces, ¿en qué quedará tu relación con Dios? Sabes, una vez más lo vemos aquí. Después de la muerte de Ahod, ellos hicieron lo malo ante Jehová. Y en el verso 2 dice, entonces Jehová cumplió su promesa, porque Él lo había dicho. En Jueces 2:15 lo leímos.
Dice, por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. En el momento en el que Dios expresa que el pueblo de Israel podía romper ese pacto con él dice, entonces yo vendré con mi mano sobre ti. Y entonces Dios cumple sus promesas. El verso 2 es una muestra más de que Dios es fiel. El verso 1 es una muestra más de que el pueblo ha sido infiel. Pero ahora el enemigo ha cambiado. Ahora el enemigo es Jabín. Ahí dice en el verso 2. Y su comandante o capitán de su ejército llamado Sísara. De hecho, el resto de la historia se va a enfocar en Sísara y no tanto en Jabín, pero me llama la atención que dice que este reinó en Azor. Y Azor en Josué, mira lo que dice Josué capítulo 11, versículo 3. Josué 11, 3 dice, 11:13. Miren lo que dice, pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor, dice, quemó Josué. Azor era una ciudad que Josué había quemado hasta destruirla, la destruyó por completo. Pero aquí está Jabín, que reinaba desde Azor. Y de repente te preguntas, si algo que ya estaba muerto, ¿cómo volvió a restablecerse o a reconstruirse? Sabes, creo que el pueblo de Israel estaba tan distraído en sus cosas y adorando a otros dioses que cometió el error de dejar crecer algo que ya estaba muerto, algo que ya había sido destruido. Y eso nos va a hablar mucho a nosotros en unos momentos. Bueno, en el verso 3 me dice que Sísara tenía 900 carros herrados, por lo tanto tenía mucho poder militar. Eso es lo que significa 900 carros herrados. Era como tener 900 tanques de guerra. Les daba movilidad y les daba poder militar a este ejército. Y lo que hace el pueblo es pan con lo mismo otra vez. Clamaron a Dios. Clamaron a Dios. En el verso 3 dice clamaron a Dios y Dios está a punto de responder, pero llama la atención que esperaron años en los momentos anteriores, en las historias anteriores, para clamar a Dios, y aquí no hay diferencia. Dice que esperaron 20 años para clamar a Dios. Sabes, si la semana pasada Dios te habló y te dijo, sabes, ya no es momento de tratar de entender más cosas, sino de clamar a Él. Es lo único que tienes que hacer, clamar a Él, ¿no? Y no lo hace, no lo hiciste. Clama el día de hoy, no esperes más. Esa era una costumbre del pueblo de Israel. Se abandonaban a su Dios, Dios los reprendía con otros enemigos, levantándoles y vendiendo a su pueblo, entregando a su pueblo en manos de los enemigos. Y otra vez el pueblo clamaba, pero esperaban años en hacerlo. No esperes más, clama a Dios. Mira cómo Dios responde. Jueces capítulo 4, verso 4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos? Entonces Dios responde levantando una vez más a otro juez, pero en esta ocasión es una mujer llamada Débora. Su nombre significa abeja. Interesante, ¿no? Abeja, porque las abejas, mis hijas odian las abejas, pero aman la miel. ¿Y quién no, verdad? Que tienen esta capacidad de hacer un néctar que es increíble, delicioso y que aún da energía, pero también tienen un aguijón, ¿verdad? Y esta mujer tiene esas características, tiene mucha dulzura, pero al mismo tiempo hay un aguijón. Dios la levantó para ser ahí, dice, una profeta. Y no es la única profeta en la Biblia. Miriam ya había sido profeta, hermana de Moisés, y muchas más, y algunas más en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, las 4 hijas de Felipe eran profetas. Y esta mujer también estaba gobernando, dice aquí. O sea,
que estaba actuando como juez. Y dice que la gente iba a verla y le traían sus asuntos y ella decidía sobre los asuntos que le traían. Por lo tanto, no solamente va a ser una libertadora, sino en esto distinto a los otros jueces, ella sí implicaba dar resoluciones en situaciones que sucedían. Y ella vivía en Efraín. Por lo tanto, geográficamente, Débora está en el sur de la tierra de Israel. Y geográficamente la batalla y la guerra y Azor y todas estas ciudades son al norte, de hecho al norte del mar de Galilea. Por lo tanto, Dios tiene que levantar a alguien de demasiado lejos para traer libertad a este pueblo. Y esta batalla, por lo menos, es una de las únicas en Jueces donde hay alianzas de las diferentes tribus para traer una victoria. Y sí, Dios usa mujeres, ¿verdad, chicas? No las escuché. No se emocionaron en nada, ¿no? Dios usa mujeres. Así es. La manera en que yo conocí a Cristo fue porque a través de la chica que me gustaba, ¿no? Ella me llevó a la iglesia, ¿no? Y pude conocer de Cristo. Esa chica es mi esposa, ¿no? Tere. Y ella me llevaba, ¿no? Y Dios la usó para que yo conociera de Cristo. Por lo tanto, sé que Dios usa mujeres, ¿no? Pero, ojo, porque en esta cultura no era común eso, ¿no? Sino que eran los hombres los que salían como libertadores, no las mujeres. Pero de repente aquí hay una mujer usada por Dios y te preguntas, ¿y por qué usa una mujer? Cuando no hay hombres presentes, Dios utilizará a una mujer para llevar a cabo su obra. Y eso no debe de ser para la mujer algo como, sino para el hombre debe de ser una vergüenza. Sabes, como hombre Dios te ha llamado a ser sacerdote de tu hogar, y más vale que seas tú el que esté dirigiendo tu hogar, el que esté dirigiendo a tu familia. Y Dios usa a esta mujer para traer libertad a su pueblo, ¿no? Y trae un mensaje de Dios. Manda a llamar a Barak, le dice. A Barak lo manda a llamar y le hace una pregunta, donde la pregunta le da el mensaje de Dios. Hey, ¿qué no sabes que Dios te ha llamado? Dios dice que vayas y que juntes hombres, 10,000 hombres de Neftalí y de Zabulón, y él va a traer a Sísara al arroyo, y ahí lo entregará en tus manos. Y simplemente leer ese mensaje, que no solamente es un mensaje, si te fijas ahí en el versículo 6 dice, no te ha mandado Jehová. No solo es un mensaje, es un mandato de Dios. A mí me emociona, porque de repente leo el mensaje y digo, wow, una vez más, como en los viejos tiempos, como en los tiempos de Josué, como en los tiempos de Moisés, ve, los entregaré en tus manos. Y así es el mensaje que recibe Barak de parte de Débora. Un mensaje de Dios, un mandato de Dios. Ve, porque yo los entregaré en tus manos. ¿Y qué hace Barak? Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Y ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres en su mando, y Débora subió con él. Sabes, Dios responde, pero generalmente encuentra hombres tímidos. Y así es. Es increíble, pero Dios usa personas que muchas veces se sienten pocos para la tarea que van a enfrentar. Y ahí tienes a Moisés, y Dios llama a Moisés, y ese Moisés que 40 años atrás estaba dispuesto a pelear y a acabar, aunque sea con un egipcio a la vez, para librar a su pueblo, que se sentía poderoso para ser juez de su pueblo. 40 años antes, Dios lo pasa por 40 años en el desierto y lo hace nada. Para que cuando Dios le dice, hey, yo te he levantado para que saques a mi pueblo, Moisés dice, pero no ves que ni sé hablar. Y sí, Moisés tartamudeaba, ¿no? Y pone muchos peros para atender a la voz de Dios, ¿no?
Y no solamente él, sino otros personajes en la Biblia. ¿Qué me dices de Jeremías, no? Levántate y ve, ¿no? Y él dice, y así. Y aquí está Barak otra vez y dice, bueno, si tú vas, yo voy. Si no vas, no voy. Si me acompañas, ¿no? Y podríamos de repente entender que quizás le falta fe, pero en realidad al final termina haciéndolo. Por lo tanto, de repente quiero pensar que Barak está pensando, Dios te habla a ti, yo quiero que vayas conmigo para que me hable Dios y me diga qué hacer. No quiero ir solo, quiero llevarme a la persona que me está dando el mensaje de Dios, ¿sabes? Y eso es interesante. Quizás lo que está pidiendo como condición Barak es la presencia de Débora con él para ir a la batalla. Y Débora entonces le dice, ok, va, yo voy, pero le advierte y le dice, pero la gloria de la victoria que va a haber, ¿no? De la empresa que estás a punto de realizar, no será tuya. Será de Dios, pero utilizando a una mujer. Y de repente surge la pregunta, ¿será Débora esa mujer que Dios va a utilizar? Y Barak obedece y va. Y duda al principio, quizás podría ser falta de fe, o podría ser, no quiero que te separes de mí porque quiero seguir escuchando la dirección de Dios. Pero Barak fue y obedeció y juntó a los 10,000 hombres y descendió hacia el lugar donde Dios le pidió que fuera, y Débora fue con él. La Biblia menciona a Barak varias veces en 1 de Samuel capítulo 12. 1 de Samuel capítulo 12, en el versículo 11 lo menciona en una lista, ¿no? Donde Samuel habla de la historia del pueblo de Israel y les dice, entonces Jehová envió a Jerobbaal, este es Gedeón, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros. Por lo tanto, Barak es recordado como un libertador. Pero en Hebreos capítulo 11 también se menciona a Barak. El escritor de Hebreos lo pone en una lista junto con Gedeón, con Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas en el verso 32, Hebreos 11. Y los pone junto con ellos, pero también lo está poniendo junto con las historias que contó antes, y por lo tanto los pone junto con Abel, Enoc, junto a Noé, a Abraham, a Jacob, a Isaac, a José, a Moisés, a Rahab, todos ellos hombres y mujeres de fe. Barak será recordado como un libertador y como un hombre de fe. Aunque dudes, responde. O sea, si Dios te pide algo, cree y obedece. Quizás podrías decirle a Dios, como ese padre que llevó a su hijo endemoniado delante de los discípulos y no pudieron sacar el demonio, ¿recuerdas? Y lo llevaron delante de Jesús. Y Jesús le dice, ¿no? Tu hijo estará bien. Y dice, ¿crees esto? Y dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Y quizás dudes y quizás tengas poca fe y digas, bueno, es que no tengo mucha fe. Jesús dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, pequeña fe, poquita fe, podrás decirle a un monte que se mueva y se moverá. Un gran problema puede moverse con un poco de fe, pero en el lugar correcto. Deja de confiar en ti y confía en el Señor. Si dudas, ve. Y si necesitas a alguien más, dile a alguien más, ¿puedes ir conmigo? Quizás Dios te muestre el día de hoy que tienes que terminar con algo, que tienes que sacar a la luz algo. Quizás Dios te muestre el día de hoy que tienes que confesar algo, ¿no? Y a lo mejor te falta fe para hacerlo, o a lo mejor lo dudas, pero obedece. Y a lo mejor esa Débora que necesitas está a tu lado, ¿entiendes? Y a lo mejor puedes decir, puedes ir conmigo en esto porque ya no puedo más. Y si tú vas conmigo, yo voy, ¿no? Y que eso no sea a lo mejor un símbolo de falta de fe, sino de decir, quiero que alguien vaya conmigo. Yo sé de alguien que está contigo, y en unos momentos hablaremos de eso, que te acompaña. Pero a lo mejor necesitas a una persona a tu lado de decir, vamos juntos, porque necesito dejar atrás esto que Dios me está pidiendo. Y entonces, regresando a nuestra historia, comienza la batalla. Mira lo que dice en el verso 11.
Y Heber ceneo de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanim, que está junto a Cedes. ¿A dónde se dirigían? Se dirigían a Cedes. Por lo tanto, Heber ceneo se menciona aquí por una razón más adelante, pero Heber ceneo pone su tienda muy cerca del lugar donde iba a ser la batalla. Verso 12. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y es muy probable que las nuevas le habían llegado a través de Heber ceneo. Más adelante se nos dice que Heber ceneo tenía paz con Javín. No quiere decir que tuvieron alianza, pero sí se llevaban bien por lo menos. Y quizás Heber ceneo les manda decir: hey, se están juntando un gran ejército, 10,000 hombres aquí en Cedes. Y le llega la noticia a Sísara. Verso 14. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Heber ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguno viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño, cansado, y así murió. Y siguió Barak a Sísara, Jael salió a recibir, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto, con la estaca por la sien. La batalla comienza. Sísara avanza hacia el lugar donde será la batalla, pero va con su gran poderío militar, 900 carros, a un arroyo. ¿Quién fue el que puso el lugar para la batalla? Dios. Ni siquiera fue Barak. Si recuerdas, Débora le dijo a Barak: ¿que no te mandó Dios que vayas a ese lugar? Por lo tanto, Dios tiene un plan para esta batalla y los manda al lugar donde Dios quiere que estén, el arroyo. Y el arroyo suena atractivo para los carros de Sísara, porque no puedes pelear en una montaña con carros, pero sí en un lugar plano. Por lo tanto, es un lugar donde se puede circular con esos carros, avanzar más rápido y tener esa ventaja militar. Y allá va Sísara al arroyo sin saber que es literalmente una trampa. Y cuando ya están ahí enfrente, Débora le recuerda la palabra de Dios a Barak, y qué bello es escuchar eso. Y le dice: sabes, Jehová salió delante de ti, ve, levántate, porque Dios va delante de ti. Y dices: wow, así como en los viejos tiempos. Una vez más, cuando Josué va a enfrentar a Jericó, se da cuenta que hay un hombre, un ángel de Jehová delante de él, que se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Y Josué dice: pero no soy yo el... no, eres tú. Y así es. ¿Quién va adelante? Barak. No, es Dios. Y Débora le recuerda eso. ¿Sabes? Me recuerda una cosa: Jesús diciendo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesús, sabemos que en la cruz sucedió algo. En la cruz Jesús pagó el precio de nuestros pecados, recibió el castigo, ese lugar donde resultó victorioso, no vencido, no derrotado, sino victorioso. Porque antes de morir Él dijo: consumado es, pagado por completo, la deuda fue liquidada. Jesús venció al pecado y venció a la muerte. Recibió el castigo que nosotros merecíamos, fue juzgado en nuestro lugar y murió, pero resucitó al tercer día. Él va delante de nosotros. O sea, lo que nosotros merecemos por nuestro pecado es la muerte, pero Él ya fue a la muerte.
Y lo que nos ha ofrecido es vida eterna y Él está vivo, Él va delante de nosotros. Y sabes, cuando de repente caes en este círculo de mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, cuando desde el principio del mensaje en la introducción simplemente fue un vaso, un balde de agua fría sobre tu cuerpo y decir, creo que Dios me va a hablar hoy. Mi relación con Dios es a través de mi esposa o de mi esposo, o de mi familia o de mi iglesia. Y es cierto, cuando no me ven hago lo que yo quiero. Y fue un balde de agua fría. Si tú has conocido de Cristo, déjame decirte una cosa, Él va delante de ti. Él ya venció, Él ya resultó victorioso, Él está vivo. Levántate y ve, porque Él va delante de ti. Las palabras de Débora son esas. Y entonces sucede lo que sucede, como en los viejos tiempos. En el verso 15 dice: Jehová quebrantó a Sísara y todos sus carros y a todo su ejército. La palabra quebrantar es muy interesante porque quebrantar, en otras versiones esta frase se traduce como Jehová o Dios o el Señor sembró el pánico. Hizo que cundiera el pánico, ¿no? O diría el Chapulín Colorado, pandió el cúnico, ¿no? En realidad lo que sucedió es lo que dice incluso en Éxodo capítulo 14, en el versículo 24, cuando Moisés estaba huyendo, saliendo de la tierra de Egipto y los carros de Faraón venían tras él. Dios actuó. En Éxodo 14, 24 dice: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Es esa misma palabra, trastornó. Sembró el pánico entre los egipcios y ahora sembró el pánico entre este ejército, el ejército de Sísara. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, más adelante veremos, pero te voy a dar las razones. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con lluvia. Dios hizo una tormenta como ninguna en ese momento. Y en un arroyo, adivina qué. El agua, el lodo, las piedras hacen que los carros no se puedan mover. Y quedaron atorados los carros. Y ellos, imagínate que si tú estás confiando en tus carros y de repente ya no funcionan, te llenas de pánico y de miedo. Y el ejército de Sísara se llenó de pánico y de miedo. Lluvia, no solamente eso. En Jueces 5:20, ahorita lo leeremos, habla de estrellas. En el verso 21 del capítulo 5 habla del torrente de este arroyo tomando, atacando y haciendo inservibles los carros de Sísara, ¿no? Por ejemplo, ayer nos invitaron a una fiesta en un parque justo acá atrás, pero llovió, ¿no? Entonces los hombres estaban bien prendidos. No, vamos a jugar fútbol, ¿no? Y yo nunca jugué fútbol en un equipo, nada más la cascarita ahí eventual, pero no, es así nada más. Pero Dios fue bueno. Yo oré: Señor, trae tu... No es cierto. Pero comenzó a llover y todos los más hábiles, sus trucos no les salían nada porque se resbalaban y se caían. Y adivina quién se quedaba de pie y metía los goles. Algo parecido así sucedió. Cundió el pánico, se sembró el pánico y fueron inservibles sus carros. Y ahí está la victoria que Dios estaba trayendo a este ejército. Barak aprovecha, imagínate. O sea, cuando tú vas a enfrentar algo tan grande como 900 carros cerrados, un gran poderío militar, y de repente, o sea, necesitas la palabra de Dios para enfrentar algo así. En tus fuerzas es imposible, pero Dios dice: voy delante de ti. Pues voy entonces. No sé cómo va a pasar. Son demasiado fuertes, son demasiados en número, pero yo voy, Señor, porque tú vas delante de mí. Y cuando llegas ahí te das cuenta que todo se desquebraja y todo el plan del enemigo se desquebraja y dices: órale. Y a lo mejor Dios te pide que hagas cosas grandes y puede ser algo muy grande. Quizás hiciste o estás haciendo algo que está afectando a tu familia y que dices: si lo confieso, no lo voy a librar.
no la voy a librar, puedo perder a mi familia, puedo perderlo todo, puedo perder mi trabajo, ¿no? Pero si Él te dice que va delante de ti, ve y verás lo que Él puede hacer, como yo lo vi ayer, ¿no? Como lo vio Barak frente a sus ojos. Sísara salió corriendo, huyó, y de repente ve las tiendas de Eber Seneo, ¿no? Y no es la única tienda, la de Jael, esposa de Eber, sino que hay varias tiendas, pero él escoge la tienda de Jael. Y también Jael, al verlo, le dice: ven a mí, ven, acércate, ¿no? Y esto hay una razón, porque ningún hombre entra a la tienda de una mujer, ¿no? Eso no era culturalmente bien visto. Por lo tanto, Sísara está buscando un escondite. Si me van a buscar, saben que no estaré aquí, porque ningún hombre entra a una tienda de una mujer. Pero dices: pero están en guerra. Sí, es cierto, están en guerra. Y Sísara llega con Jael. Jael le dice: ven a mí. Pero lo ve y sabe que algo está pasando, porque le dice: no tengas temor. ¿Cómo vendría Sísara? Pues quizás muy agitado, quizás sus ojos sorprendidos. Lo que él pensaba que iba a suceder, una victoria aplastante, no resultó así. Quizás vio el pánico en los ojos de Sísara. Y Jael lo ve y le dice: no tengas temor, ¿me das algo de agua? Claro, no nada más agua, sino una bebida hecha de leche. No precisamente leche, dice: de un odre de leche sacó esta bebida. Y pareciera que es una bebida, según los usos y costumbres, una bebida muy espesa y muy dulce, algo así como cajeta, ¿sabes? Algo así agradable y quizás hasta pesado, ¿no? Y entonces él se acuesta a dormir. Venía cansado, venía huyendo. Ella lo tapa, ¿no? Y entonces le dice él que nadie entre. Si párate en la puerta, y si alguien pregunta si alguien vino a este lugar, tú diles que no. Y entonces ella sabe: a este lo están buscando, ¿no? Este hombre está derrotado. Y ella toma una estaca, ¿no? La estaca es alrededor de 15 centímetros. Y no es algo extraño para ella. Culturalmente, las mujeres eran las que ponían la tienda y quitaban la tienda. Por lo tanto, meter una estaca en el piso para ella era algo común. Y toma una estaca y toma el mazo, lo sabe usar, ¿no? Y lo pone en la sien de este hombre y atraviesa la sien con la estaca y lo mata. Algunos creen, por la canción más adelante, que lo que sucedió es que Sísara se trató de levantar, incorporarse en ese momento, pero luego cayó otra vez a los pies de Jael, ¿no? Y dices: órale, ¿y cómo explicas eso? Pues no hay nada que explicar, ahí está nada más. Eso es lo que hizo Jael. Y podríamos caer en un problema moral y decir: pero ¿cómo así nada más tomó a este hombre y lo mató así a carne fría, atravesándolo con una estaca en su sien? No. Quizás Jael sabía que solo tenía un golpe para acabar con este hombre, y esa era la única manera de acabar con él, con un solo golpe, ¿no? Pero también esto es una guerra, eso es una batalla. Decíamos que este hombre, Eber Seneo, estaba en paz con Azor, con el rey de Azor, con Javín, y de repente rompió ese pacto que tenían entre ellos. No necesariamente dice que había una alianza, sino que no se llevaban mal, por lo menos había una buena relación. Pero más adelante en la canción me dice que cuando Sísara triunfaba, entregaba de 1 a 2 doncellas en mano de cada uno de los hombres de su ejército, para ser usadas como él quisiera. Entonces está frente a él, al enemigo de Israel, que ha asolado a Israel por 20 años, y está frente a él a un hombre que toma, y que es probable que pudiera tomar a la hija de Jael y entregársela a un montón de soldados de parte del ejército que iban a violar de ella. Por lo tanto, no es que está tomando la vida de una persona inocente y que dice: no puede ser, mató a un inocente. Sísara no es ningún inocente. Sísara no era ningún inocente.
asolaba al pueblo de Israel y entregaba a niñas, mujeres en manos de hombres para ser usadas por lo que quisieran o para lo que quisieran. Y sabe ella que está vencido, quizás hasta le está haciendo un gran favor al no estar en manos de Barak. Termina con su vida, no actúa de su propia cuenta, porque si te fijas, el triunfo y la victoria no se le da a ella sino a Dios. Mira lo que dice en los últimos versículos de Jueces capítulo 4. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Es Dios el que abatió aquel día a Javín, rey de Canaán, utilizando esta mujer. ¿Recuerdas a Débora diciéndole a Barak: va, yo voy contigo, pero te advierto que la gloria de esta victoria no será tuya, será de Dios, y va a utilizar a una mujer? Y recuerdas que preguntamos, ¿será Débora? No, no era Débora, era Jael. Jael, en manos de Jael cayó muerto aquel que representaba esta opresión para el pueblo de Israel, en manos de mujer, en las manos de Jael. Pero en realidad es Dios el que está detrás de todo esto. Y de repente dices, órale, pues está bien grueso, ¿no? La semana pasada, ¿no? Todo esto que mejor ya ni repito. Y si no sabes lo que significó eso, escucha el mensaje de la semana pasada y listo. No lo voy a volver a repetir. Y ahora una estaca atravesada en la sien. O sea, un hombre muerto. Cuando Barak llega, ¿no? Jael le dice, ven, mira el hombre que estabas persiguiendo. Y cuando entra, ve esto. Nadie está preparado para ver algo así. Barak lo ve y sabe y recuerda, Dios va delante de ti, lo entregará en tus manos. Y lo entregó. Y me lo imagino a Barak pensando y viendo y recordando las palabras de Débora en manos de una mujer. Y él todavía preguntando, ¿y quién lo hizo? Y Jael diciendo, yo. En manos de una mujer. En manos de una mujer. Pero ¿qué hay para nosotros? Tenemos que andar haciendo... No, no se trata de eso. La Biblia me dice que todas estas historias se escribieron para nosotros, para nuestra edificación. Y creo que hay algo para nosotros en este pasaje, ¿sí? La Biblia me habla de que hay un enemigo que enfrentamos. Hay una guerra espiritual constante en contra de nosotros. No la vivíamos antes porque formábamos parte de la corriente de este mundo. Vivíamos como nos dictaba el príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia. Hacíamos la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Por lo tanto, estábamos en contra de Dios. Y nos hallábamos en este mundo, nos encontrábamos en este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Pero llegó un momento en que Dios nos mostró nuestra realidad, nuestro pecado y nuestro destino. Para el hombre parece que el camino va hacia un camino de bien, pero el fin es un fin de muerte. Y nos dimos cuenta de eso, que si seguíamos viviendo la vida como la vivíamos, nuestro destino era la muerte, la condenación. La paga del pecado es muerte, y Dios nos lo mostró. Y Dios nos dio fe para creer que un hombre siendo Dios, sin dejar de ser Dios y siendo hombre, murió en esa cruz por nosotros. Y vimos y abrazamos esa realidad. Abrazamos esa realidad. Y cuando abrazamos esa realidad, es como si fuéramos en esa corriente y nos detuvimos, nos frenamos. Y luego nos volteamos y comenzamos a caminar hacia nuestro Dios. Y ahora estamos en una batalla. El enemigo no está a gusto porque no estás caminando en contra de la corriente. Pero no solamente caminas en contra de la corriente, quieres agarrar a otros para que caminen hacia allá, porque sabes la verdad y conoces la verdad. Y ahora hay un enemigo declarado en contra de nosotros. La Biblia me habla que este enemigo está en tres partes. Satanás, definitivamente, anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien matar, robar y destruir. Es sin duda él.
Pero la Biblia no me presenta a Satanás como un ser omnipresente o omnisciente. Es creación de Dios, es un ángel caído, creado por Dios. Por lo tanto, tiene a otras cosas que pueden ayudarle en esta tarea. Entre ellas está el mundo. La Biblia me habla que el mundo está enteramente bajo el maligno. Y lo puedes ver. El mundo te lleva en esta corriente con el fin de tentarte y hacerte caer y pecar todo el tiempo. Y antes no lo veías, antes no era algo que llamara tu atención, pero ahora llama tu atención y te das cuenta que hay un enemigo. Pero también hay un enemigo muy cercano. La Biblia me dice que mi carne es mi enemigo. Mis propios deseos y mi concupiscencia son mi propio enemigo. Mi carne, lo que me impulsa. La Biblia me dice que no es necesario. Incluso dice, nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. La carne, ahí está. Pero adivina qué, a las tres las ha vencido Jesucristo. La Biblia me dice que en la cruz del Calvario Él venció a la muerte. Y cuando yo me identifico con Jesús y con su muerte, entiendo una cosa, que si uno murió, entonces todos hemos muerto. Y la Biblia dice que mi carne está muerta al pecado, porque ahora he creído en el Señor Jesús. Pero no solamente eso, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Dios nos ha dado un llamado mucho más alto, y por eso me dice, pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque si ya has resucitado en Cristo Jesús, si ya tienes una vida nueva, ¿por qué estás mirando las cosas de la tierra? Mira las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra del Padre. No solamente Él venció la carne y venció al mundo, sino la Biblia me dice que Él venció y triunfó sobre potestades en la cruz del Calvario. Sí, parecía que Jesús estaba derrotado, pero no fue así. Al contrario, Él triunfó. Triunfó en Colosenses capítulo 2 verso 15 me lo dice, triunfó sobre potestades y principados, las exhibió públicamente, delante de todos las exhibió como derrotadas, Él el triunfador. En primera de Pedro 4:1 dice que Jesús terminó con el pecado. En Hebreos 2:14 y 15 me dice que terminó con aquel que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Él terminó con todo eso. ¿Sabes? Tenemos en Cristo un libertador, tenemos en Cristo un salvador, y tenemos batallas. Van con lo mismo. Cambian los personajes, pero tenemos una batalla. Enfrentando esa batalla podemos ir confiados, porque Jesús va delante de nosotros. Algunos de ustedes se bautizaron hace un par de semanas y salieron de las aguas para andar en una vida nueva. Y no estás solo en esa vida nueva. La Biblia me dice que Jesús resucitó de entre los muertos y por eso te ha dado una vida nueva. Ahora Jesús vive en ti a través de la presencia del Espíritu Santo en ti. ¿Sabes? Él es el que te acompaña. Si Dios te dice levántate y confiesa eso, levántate y deja eso, levántate y despide todo eso, termina con eso, puedes tener la certeza de que Dios está contigo. Tú podrías voltearle a ver, a punto de decirle como Barak a Débora, si tú vas yo voy, si no vas no voy, pero volteas a verlo y sabes que Dios está contigo, sabes que Él va delante de ti. No necesitas decirle eso, no necesitas decirle si tú vas yo voy, sino lo que le tienes que decir es porque tú vas, Señor, yo voy. Y no tener temor y no tener miedo, porque Él terminó con el pecado. Lo que tienes que hacer es verlo como David lo veía en el Salmo 3. Él dice, tú heriste en la mejilla a mis enemigos, los dientes de los perversos quebrantaste. El enemigo está vencido. Y entonces dice, sí, ¿por qué entonces me cuesta tanto trabajo? ¿Por qué entonces es una batalla que libro todos los días con la tentación, con esto, con lo otro? Y dices, bueno, son 900 carros los que tenía Barak enfrente, pero él caminó, él se levantó y él fue.
Y es lo que tú tienes que hacer. ¿Quieres victoria sobre el pecado? Levántate y confiesa tu pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Clama a Dios. Aquel que invoca el nombre de Jesús será salvo. ¿Entiendes? Será salvo. Es el momento de hacerlo. Es el momento de levantarte y vivir la victoria que Cristo ha obtenido por nosotros en la cruz. Victoria sobre el pecado. Pablo dice: y en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. En aquel que murió por nosotros somos más que vencedores. No solamente vencedores, más que vencedores. ¿Entiendes eso? Es que siento que me falta fe. Entonces pídela a Él. Pídela a Él. Señor, ayuda a mi incredulidad. Tengo que dejarlo todo. Tengo que dejarlo todo. La Biblia me dice que ya que tengo una nueva vida, tengo que hacer morir lo terrenal que hay en mí. Sabes, Jael sabía que él estaba vencido. Ahora tú lo sabes. El pecado en el que estás está vencido. Por el pecado en el que estás, por él pagó Jesús en la cruz. Si estás muerto a la carne, es porque ya no le debes nada a la carne. No le debes nada a la carne. Más bien le debes a aquel que murió por ti. Si Él terminó por el pecado, es para que digas: basta ya. Fue suficiente el tiempo pasado para vivir como viven los gentiles. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero vivir bajo la voluntad de otras personas. Quiero vivir bajo tu voluntad, Dios. Y ese es el momento de hacerlo. Y Débora le recuerda a Barak: levántate, Dios va delante de ti. Y yo te digo: levántate, porque Jesús va delante de ti. Él ya triunfó y tú necesitas venir a Él. Necesitamos venir a Él. Si te identificaste solamente con el primer versículo de este mensaje, es para ti esto. Si estás viviendo una doble vida, una vida religiosa, es para ti esto. Dios tiene misericordia de ti y Él, este mensaje es para ti. Jael recibe a Sísara. Él está muerto, o sea, él en verdad está vencido. Lo único que tiene que hacer es atravesarlo con esa estaca. Y sabes, el pecado está vencido, Satanás está vencido, la carne está muerta. Y lo único que tienes que hacer es tomar esa decisión, confesar tus pecados y hacer morir lo terrenal que hay en ti. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? ¿Te está llegando este mensaje o no? ¿Estoy hablando al aire? No estoy hablando al aire, ¿verdad que no estoy hablando al aire? No estoy hablando al aire. Lo sé, no estoy hablando al aire. Si este mensaje es para ti, ponte de pie. Ven a Cristo. Clama a Él hoy. Vamos. Si este mensaje es para ti, si este mensaje es para ti, si tú dices: eso es lo que he estado viviendo, yo ya quiero tener victoria sobre el pecado, no puedo seguir viviendo igual. Yo quiero, dice Jesús, no quiero más sacrificios ni holocaustos. Lo que quiero es conocimiento de Dios. ¿Entiendes? Eso es lo que quiero. El sacrificio Jesús ya lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él ya pagó por nuestros pecados. El escritor de Hebreos lo dice: ya no hay necesidad de más sacrificios. Pero a lo mejor tú estás aquí de pie y dices: ok, ahora sí me voy a esforzar, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí le voy a echar ganas. Déjalo a un lado. No se trata de eso. Se trata de que conozcas a Dios, que sepas que Él está contigo y que Él va delante de ti, y puedas vivir en esa victoria más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Haz morir lo terrenal.